El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel de presentación, como siempre digo, hablamos de pericia caligráfica. Bueno, pues esa pericia caligráfica, esa es una manera de pues saber cuando esas firmas son correctas, son las originales, cuando no hay fraude, cuando no hay estafa, cuando no hay pues a veces papeles firmados en blanco y que después se rellenan posteriormente, que se han aprovechado, y sobre todo cuando eso va a un juzgado, va por la justicia, pues hace falta ese perito que es el que dictamina la veracidad de esa firma. Para hablar de ello, y también hablaremos un poco de China, de ese viaje del profesor Maurice Delat a China para impartir un curso, que ya lo haremos a través del programa. Antes que nada, pues vamos a saludar al profesor. Buenas noches, Maurice. Buenas noches. Bien, hablado de esa pericia caligráfica, si nos explicas en general qué significa lo que significa la pericia caligráfica. Bien, bueno, la pericia caligráfica es una disciplina que pertenece a la criminalística, la cual es una ciencia que determina la identificación para ver si un documento es auténtico o es falso, ¿no? Y dentro de esa faceta puedes analizar no solamente el documento en sí, sino lo que aparece en ese documento, todo lo que aparece en ese documento, es decir, el texto, las firmas, la posición de las grapas, por ejemplo, pues todo tiene su razón de ser a nivel pericial y todo puede revelar algo. Además, siempre en mis informes hay en la segunda hoja he puesto una frase célebre de un famoso magistrado y también filósofo francés, Montaigne, que decía: todo movimiento nos delata. Entonces, en realidad, pues la pericia caligráfica pues es una forma más, una disciplina más dentro de la ciencia forense para identificar la autenticidad de un documento, ¿no? Eso es ahora mismo la pericia caligráfica hoy en la actualidad en los juzgados es muy requerida, porque además también está el tema en lo que hablamos, la digital, es decir, también esa pericia también se está trabajando en los temas de mensajes, de correos, de email, todo lo que es la informática, ¿no? Sí, exactamente, pues eso se llama la pericia digital, ¿no? Esto es una disciplina que es relativamente recién y que es muy importante, porque ahí el perito tiene que determinar la autenticidad de un mensaje. Cualquier mensaje hecho por internet, por email, por tablet, por iPhone, etcétera, etcétera. Y la justicia, incluso la justicia española, pues no voy a entrar en detalle, pero un caso recién, donde se va a analizar si el mensaje que se ha captado
en un móvil, pues es realmente, si no es un montaje, por aquí, ahí también se puede utilizar, se puede ver, o sea, determinar si se trata de un montaje, sí o no. Entonces esto es muy... Y además, precisamente, como anécdota, en mi viaje en China, pues uno de mis colegas era un perito digital, porque la Universidad de Pekín me había solicitado si conocía algún colega de pericia especialista en pericia digital. Y entonces yo les di el nombre, el nombre de un colega, y pues él vino conmigo también a China. Y esto, digamos, está dentro de la figura de la pericia digital que ya se va aceptando precisamente en China el 1 de noviembre, pues la justicia china acepta a trámite, digamos, estima cualquier litigio que tiene como interviniente, como elemento, pues algún mensaje por internet considerado sospechoso o litigioso, ¿no? A efectos de juicios, el dictamen de la pericia caligráfica es vinculante, me imagino. Quiero decir, bueno, depende, porque hay tantos detalles que intervienen dentro de un juicio. Pero realmente la vinculación total es un poco difícil de determinar, pero evidentemente tiene su importancia, si no, evidentemente las partes no la iban a solicitar, pero puede orientar hacia un lado o a otro y aportar un elemento más para que el juez pudiera, pues, dictaminar. Eso está claro. Ahora, que se base únicamente, que sea totalmente vinculante, no, que es un factor más, un elemento más dentro del abanico de todas las pruebas que se aportan al juicio, porque lo importante es la prueba, ¿no? Sobre la cual, pues, el juzgador tiene que dictaminar, ¿no? Me imagino que a lo largo de tu carrera como perito has visto de todo, ¿no? ¿En alguna ocasión te han intentado, bueno, pues la parte que te contrata, que no seas exacto con esa pericia, sí, que la cambie? Sí, pocas veces, pero sí, algunos letrados pues intentado, pues pueden gustar las conclusiones, porque claro, todo es cuestión de interpretaciones. Una palabra, el hecho de elegir una palabra, pues no le puede gustar a la parte, sobre todo, y eso es muy corriente aquí en España, menos en otros países, pero en España pues tiene que ser blanco o negro, y fuera no, si es blanco o negro no es realmente así, porque lo que da el perito es una opinión, no es digamos algo que hay que considerar como 100% exacto, porque el perito es un técnico y en tal pues da su opinión. Esta opinión la valora el juez, sí o no, pero el perito inteligente, la persona inteligente, pues se detecta por su prudencia, y cuando uno tiene que dictaminar frente a un documento que exige una investigación compleja o exhaustiva, pues hay que ir con pies de plomo, es decir, que hay que ser muy prudente y llegar a conclusiones como del tipo, pues es probable que esta persona haya firmado, no es posible que esa persona haya firmado, no se descarta la hipótesis de que la persona haya firmado así. Pero decir que, bueno, la firma ha sido realizada por X, hay que dejar al juez que él realmente diga, con el apoyo de otros factores, que la firma ha sido realizada por, o no, por el señor o la señora X.
Es cuestión de parecer, es decir, de una decisión tomada al final de la película por el juez, ¿no? Cuando hay dos pericias de las dos partes, ¿qué pasa? Bueno, primero el juez tiene que aceptar que haya pericia de dos partes, y las partes pueden aportar las pericias, sí o no. Pues entonces pues se evalúa las conclusiones emitidas por los dos peritos y el juez dictamina. Así es. Pero en un determinado caso, Maurice, ¿pueden no coincidir o pueden coincidir? Porque vamos, si los peritos estamos viendo el mismo documento, hombre, no puede haber esas diferencias. No, por lógica no van a coincidir, ¿no? Sino la otra parte. Claro, pero tampoco pueden diferir muchísimo porque es un texto y me imagino que esa ciencia tiene una serie de factores que tienen que, por lo menos, parecerse, ¿no? Esos dictámenes, ¿no? Bueno, sí, deberían. Ahí está, pero como se elige al principio de la conversación, no estoy solamente hablando de pericia, pero el hombre pues interpreta. Bajo esa interpretación que puede tener. Exactamente, ahí está, en la misma justicia, pues hay, y por eso en algunos casos pues se puede ganar en primera instancia y se puede perder en el recurso. ¿Por qué? Porque hay otro juez que interpreta a su manera. Son interpretaciones. El peligro aquí son las interpretaciones erróneas y también la falta de experiencia o la falta de inteligencia pericial del perito, ¿no? Que a lo mejor no ve donde debería ver, porque hay que saber también jerarquizar los detalles, la importancia de lo que uno investiga, ¿sabe? Y llegar a conclusiones basándose en el máximo de elementos que pueden rectificar la conclusión a la cual llega el perito, ¿no? También me imagino, hay veces que por parte del juzgado llama al perito caligráfico. Sí. Que no son por las partes, sino por es el que juzgado entonces, directamente. Sí, exactamente. ¿No? Esa es la figura del perito judicial. Exactamente. Y la ley dice que en el mes de enero cada asociación de peritos calígrafos tiene que aportar al juzgado la lista de los peritos que están dispuestos a defender o a intervenir como perito en un juicio oral. Porque a partir del año 2000, pues los juicios se convirtieron en juicios orales. Antes no. Antes pues se entregaba el informe y después se dictaminaba. Ahora no, hay la figura del perito, en fin, que tiene que rectificar, ¿no? Entonces eso, y luego pues una vez designado el perito judicialmente por el juzgado, entonces él acepta la designación o la puede rechazar. O la puede rechazar. Sí, lo puede rechazar por cualquier razón, no hay ningún problema y así va un poquitín el camino judicial, ¿no? de las designaciones judiciales, ¿no? Esa es la designación judicial y luego cada parte puede traer a su propio perito. Aparte de esa labor judicial o de el perito dirigido hacia los juzgados, también se le requiere en muchos casos particularmente, ¿no? Al perito caligráfico. Sí, pero es muy raro. Es raro. Es escasísimo, porque el privado pues normalmente pide, bueno, puede ser un caso así para ver si la firma está después para tener la conciencia tranquila y luego no buscar litigio ni denunciar a nadie para tener para saber si es legal. Exactamente. Si es legal la firma antes de denunciar. Sí, pero realmente bastante escaso. Siempre es en litigio. Sí, es siempre intervención ya sea de abogados, ya sea de juzgados, ¿no? O sea que lo privado es raro, es muy extraño que acuda un cliente privado él solo pues venga y puede ocurrir, pero normalmente es además lo digo, también es preferible que pida primer consejo a un abogado. Claro. Que le asesore y luego pues que
Que vaya al perito, que vaya al juzgado. Exactamente, que vaya a ver al perito y luego si realmente es necesario o innecesario de denunciar el tema, ¿no? Claro, porque el perito también va a calibrar si es correcta esa firma, si esa firma corresponde a ese documento y se... Sí, pero eso es el primer, digamos, esto es una consulta, José Luis, porque yo siempre digo, y esto es el caso que tengo ahora, la última pericia de la cual pues me llamaron a un despacho aquí en Las Palmas y me presentaron una copia de un documento, una copia, no el original, cuidado. Entonces, más o menos me pidieron mi opinión, y claro, sobre esa opinión a priorística, pues le dije, bueno, hay esto. Y luego cuando fui al juzgado con el abogado para ver al documento original, pues de ahí vi muchísimos elementos indicándome que no solamente era un dictamen caligráfico que era necesario, sino un dictamen grafopatológico, porque esa firma se notaba que era la firma de una persona aquejada de patología, porque había muchos temblores, muchas torsiones, muchos enganches, muchos... Claro. Y entonces tenía que, además del dictamen caligráfico, un dictamen grafopatológico e incluso un dictamen documentológico, porque me di cuenta que era un abuso de firma en blanco, por la posición de la firma. La firma estaba muy alejada del texto, entonces yo consideré también la figura del abuso de firma en blanco, que no había podido ver en el momento de ver la copia en el despacho. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de pericia caligráfica. Vamos a hablar de China relacionado con esa pericia por ese curso que dio en la Universidad de Pekín, que además yo creo que es una experiencia también que, bueno, pues nos puede enseñar muchísimas cosas acerca de ese país, que, bueno, hay veces que ha venido el profesor Maurice Delat a hablar de China, porque lo ha visitado en muchas ocasiones, es un estudioso de China, y bueno, pues aprovechamos y, como se dice popularmente, matamos dos pájaros de un tiro. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado a la pericia caligráfica y, como les hablaba al final de la primera intervención de esta primera parte, vamos a hablar un poco también de esa pericia caligráfica y ese viaje a China. Y todavía nos quedará una pequeña parte para seguir hablando de la pericia. Recientemente viajas a China. Sí. Bueno, tú, aparte de ser un estudioso de este país, que lo llevas estudiando ya hace tiempo, pero vas a la Universidad de Pekín, te invita y te contrata la Universidad de Pekín para dar un curso de pericia caligráfica en la Universidad de Pekín, en China. Bueno, no es exactamente un curso, pero no exactamente sobre pericia caligráfica. Bueno, interviene
el tema de la pericia caligráfica, pero la Universidad de Pekín, en realidad se llama la Universidad de China de Ciencias Políticas, es decir, que forman los futuros abogados, que es una de las universidades más prestigiosas del país. Y me había invitado a participar al curso de verano, porque después del curso del año pues hay un curso internacional de verano donde invitan a varios profesores de diferentes países. Tenía colegas de Estados Unidos, de India, de Austria, de Bulgaria. Pero la mayor parte daban un curso sobre las leyes internacionales. Pero a mí me tocaba más bien, además que dos otros colegas, un español y un sueco, daba sobre la ciencia forense, forensic science, dice en inglés, ¿no? Y a la cual pertenece, como lo dije al principio de la entrevista, pues la pericia caligráfica. Pero concretamente en lo que ellos dicen forensic testimony, es decir, el testimonio forense, es decir, de lo cual hablamos anteriormente, en el momento de la defensa oral del informe hecho por el perito en el juzgado, frente a las partes que le hacen las preguntas. Entonces, ¿por qué? Porque en China es un proceso relativamente nuevo. Antes no se aceptaba este tipo de defensa oral, hecho en el juicio oral, ahora sí. Entonces, quería un poco que, por eso me llamaron, yo tenía ya amistad con el director del curso, porque lo conocí por casualidad en el Congreso hace 3 años en Pekín. Pero esta vez era realmente porque él es el director del curso y además profesor de la universidad, y entonces quería que se diera un cursillo de 2 semanas, a razón de 4 horas en el día. Al día, de 8 a 12. Y sobre ese tema muy interesante, yo me quedé realmente muy sorprendido, felizmente sorprendido por la disciplina, la imagen dejada por los estudiantes universitarios en el campus. Y daba clase, iba a comer con ellos, vivía un poco su vida y como me define un poco, me define en chino, pues entonces ya había una amistad ya creada, ya Sí, porque una de las cosas que hay que decir es que tú haces la presentación como profesor en chino. Sí, es decir, cuando te presentaste en chino. Sí, la presentación fue el primer día del curso, la primera clase la presentación la di en chino, y luego pues seguí hablando en inglés. Se quedarían sorprendidos, ¿no? Sí, se porque veía. Ahí el personal, los profesores que fueron, todo el mundo lo daba en inglés. Todos. El único que dio su presentación como profesor en chino fuiste tú. El único fue yo, entonces evidentemente me ayudaba mucho a entrar en su mundo. ¿Por qué? Ya conviviste con ellos. Sí, exactamente, comiendo con ellos pues en el campus con un montón de estudiantes, y me hacían muchas preguntas. Yo también era muy enriquecedor porque la comunicación era total. Muy decente, muy respetuosa, y eso fue el tema. El tema principal fue la forensic testimony, que es el testimonio forense, ¿no? ¿Qué experiencia sacaste de ese viaje? Bueno, como fue mi segunda experiencia, digamos, fue realmente muy enriquecedora en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista profesional, social, humano, cultural. Y muchísimas anécdotas en relación con este viaje. Lo que me enriqueció en el sentido de que el país, es decir, China no se puede entender, ni se puede entender los chinos, con nuestras ideas occidentales, con nuestro razonamiento occidental, con nuestros conceptos occidentales, con nuestros valores occidentales. Es imposible. Entonces, que sea desde el punto de vista profesional, en mi caso, o diplomático, o comercial, es lo que acabo de decir, que era lo mismo. Es decir, que hay que saber, hay que entrar, hay que meterse en la piel del chino a través de conocer un poco su cultura, porque todo arranca a partir de
de su propia civilización. Y si esto no sabemos cómo razona, cómo piensa el chino, pues nos vamos a equivocar y estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que más me impresionó, digamos, es realmente la imagen de la juventud china. No he visto durante toda mi estancia, he visto muchísimas personas, muchos jóvenes, ningún tatuado. Además, ellos lo consideran como, hay una palabra, es decir, Eishin, que es un repelente, porque eso también tiene que ver con su cultura, la cultura de la piel, ¿no? La piel blanca. Además, si se ven ahí en las canteras, pues no hay ningún chino que se está tomando el sol, porque detesta broncearse. Bueno, eso es una anécdota. Luego, el hecho de que a pesar de la influencia moderna, a pesar de que las cosas van cambiando, pues los jóvenes, pues la sociedad queda apegada a la familia. La familia sigue desempeñando un papel muy importante en China. Luego, la cultura del respeto utiliza muchísimas expresiones de agradecimiento, ¿sabe? De referencia, de protocolo, ¿sabe? Lo que hace que eso suaviza mucho, son muy... mucha calidez. Bueno, también hay que tener en cuenta que la juventud sigue dando importancia al nacionalismo chino. Sigue siendo ellos muy chinos y muy ese sentido de la identidad china, este sentido está muy arraigado, incluso en la juventud de hoy, ¿no? Hasta tal punto que hay un famoso blogger, un autor de libros que tiene bastante éxito, que se llama Han, que tiene hasta 300 millones de seguidores en su blog, y que a veces se atreve a criticar el gobierno del Partido Comunista, aunque lo dejen en paz. Pues él admite que la juventud china pues sigue siendo muy sensible al nacionalismo de su propio país, ¿no? Pero eso tiene su razón de ser, porque para entender China, como se dijo anteriormente, pues hay que pensar como chino, no hay que pensar como un occidental. Hay que tener en cuenta que no es una nación como nosotros tenemos la idea de nación-estado. Francia, España, Alemania, todas esas naciones fueron formadas a través de absorciones de diferentes provincias, pero China no. China realmente es una civilización que estuvo basada en valores morales que Confucio precisamente pues estaba defendiendo, ¿no? Y al final, diste el curso y tuviste tiempo, como decías tú, de convivir, tuviste tiempo de visitar sitios, lo aprovechaste, ¿no? Sí, exactamente, pues estaban invitados un día fuimos todos los profesores y el director del curso a visitar el Museo Nacional, que recién inaugurado, pues lleva 2 años abierto, y entonces más bien ese museo está dedicado a la antigua China y la China moderna. Y a mí me interesa muchísimo la China antigua porque realmente es la base, es el cemento que fue un poco el cemento del edificio para que ese gran país se construyó. Y había muchísimas piezas muy bien conservadas de las primeras dinastías. Cuando hablo de las primeras dinastías, pues la primera dinastía, la dinastía Xia, la Xia Dynasty, que remonta a más o menos 2000 años antes de Cristo. Porque la historia de China es una historia de más o menos de 5000 años, ¿no? Sino más. Pero lo que se reconoce que la primera dinastía fue la dinastía china, y fuimos a ver ese museo. Y entonces muchas discusiones, muchas salidas por ahí. Aunque ¿ha cambiado un poco la idea tuya de China, de este último viaje que has hecho? ¿Has visto cambios de alguna manera en la mentalidad, en la forma de vivir? Bueno, digamos que he visto que hay quizás
los grandes problemas que afectan a China siguen estando presentes, pero hay un factor muy positivo, es que el presidente Xi, el presidente de China actualmente, pues eso fue una de sus primeras intervenciones en su mandato, pues dedicó muchos esfuerzos para la lucha contra la corrupción. Y incluso hasta la fecha, pues hubo más de 100.000 políticos y oficiales arrestados y castigados por temas de corrupción. Entonces, esto hace que la sociedad china pues está más o menos feliz con esta manera de actuar del presidente Xi, pero es más bien una punta del iceberg porque la corrupción es enorme. Además, ese propio director de curso me dijo que él no nació en Pekín, pero había nacido en otra provincia y fue a la universidad de esa provincia. Y él se presentó a las famosas oposiciones, porque en China, para entrar a la universidad, hay que hacer oposiciones, hay que terminar la carrera para después. Entrar a estudiar, no, Sí, para entrar a estudiar. Para estudiar, hay que hacer oposiciones, es lo que se llama el Gaokao, Y entonces él, a pesar de tener una nota muy alta para poder ingresar en la Universidad de Pekín, precisamente, pues no pudo porque uno de sus compañeros, pues un colega de clase, pues tenía un enchufe, lo que ellos llaman guanxi, la famosa palabra que utilizan los enchufes, y eso fue realmente una gran tristeza para ese hombre. Porque cuando hablas de corrupción, hablamos de corrupción de todo tipo, ¿no? Económica, sí, de todo tipo. Sí, pero aquí está hablando, bueno, de todo tipo, la corrupción política, porque primero, evidentemente, la corrupción política, porque la corrupción desde abajo, desde el jefe del pueblo hasta el jefe del ejército o el almirante de la Marina China, pues hay un abanico, digamos, de casos de corrupción, de corruptela, increíble. ¿Y se corta o eso sigue puro? Bueno, se corta, digamos que se corta un poco la punta del iceberg, pero la situación sigue ya. No es porque esto sea nuevo, porque la corrupción es patente en todos los países del mundo. La corrupción es típicamente una lacra humana. El hombre es corrupto por excelencia, ¿no? Pero en este caso también un poco juega la figura histórica, porque los emperadores eran muy corruptos. Entonces, claro, eso se transmitió de generación en generación, pues claro, hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol, como dijo Salomón. La misma historia se repite, por eso es tan importante para un joven español que quiere establecerse o quiere tener contacto con China. Pues lo primero que tienen que hacer es, primero, aprender el idioma, pero no es suficiente, Es muy importante de conocer la cultura y la historia china, porque todo se basa, la idiosincrasia, es decir, la personalidad del país, la personalidad del hombre chino, pues todo está basado en esa cultura, en esa historia, ¿no? Duro, sobre todo el que quiere ir a China solo tiene que pensárselo bien, ¿no? Porque bueno, tiene que pensárselo bien, pero si realmente vale la pena como cualquier decisión, es tener un objetivo en la vida y hay que hacer las cosas bien. ¿Ves? Ya lo han escuchado, sobre todo los jóvenes emprendedores que quieran hacer algo en China. Bueno, aparte de estudiar chino, que es importante y fundamental, bueno, pues hay que estudiar su historia. Y esa forma de ser de los habitantes de China, porque bueno, es muy peculiar y hay que estudiar su historia. Hacemos un pequeño alto y ya entramos en la última parte sobre este programa que está dedicado a la pericia caligráfica, pero hemos aprovechado la visita del profesor Maurice Delat, pues también un poco para hablar de China, ya que es un investigador de este país y sobre todo, bueno, pues porque ese último viaje relacionado también con su trabajo como perito caligráfico era importante.
llegamos ya a la última parte, pues dentro de un momentito. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte de este enfoque especial dedicado a la pericia caligráfica. Estamos con el profesor Maurice Delat. Estamos hablando de esa pericia, que bueno, esa pericia caligráfica que es, parece que no, pero tiene esa importancia a niveles de litigio. Es una ciencia forense, como bien decía el profesor al principio del programa, y bueno, está dentro de la criminalística de esa ciencia y bueno, pues tiene su utilidad en este mundo que vivimos, y además sobre todo me imagino que cada vez más, ¿no? Porque cada vez más hay más litigios en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de documentos falsos, bueno, que de ahí se producen esas estafas y esas cosas que hay, ¿no? Claro, porque cuando se quiere hacer una cosa, sobre todo con un interlocutor, con otra persona, pues se llega a un acuerdo y forzosamente, lógicamente, pues se firma, porque es el elemento por excelencia para estampar lo que uno ha decidido entre las dos partes, ¿no? Ya no vivimos en la época de la Edad Media, donde la palabra pues bastaba, porque en aquella época pues la palabra de honor pues era una realidad. Hoy en día pues es papel mojado. Hoy en día la palabra... Total, por eso la pericia caligráfica y todo lo que está en relación con la criminalística, pericia digital. Se siguen falsificando firmas, porque antiguamente estaba la falsificación de firmas en los talones, en los talones de cheques se falsificaba, pero sigue, ¿no? La falsificación de muchísimos documentos. Sí, claro, pero lo de los cheques, como eso ha desaparecido, pues forzosamente pues no es ya un tema sobre el cual uno debe peritar, ¿no? Pero sigue habiendo contratos, testamentos, acuerdos. Y sobre todo porque se firma falsamente, se imita la firma a lo mejor de la persona, ¿no? También me imagino que esos casos se han encontrado muchísimo. En caso de falsificación servil, lo que se llama la falsificación por imitación servil, donde se imita un modelo y que se trata de... ¿Es fácil de captar? ¿El qué? La falsificación de una firma original, un perito... Fácil depende del perito. Si es un perito inexperto, mal asunto. Y también del que firma, ¿no? Del que está intentando imitar, ¿no? No, es que una persona no puede falsificar 100%, es imposible. Porque imposible, ¿no? Hay que tener en cuenta que la firma es un gesto cerebral, en realidad es el cerebro el que firma, y la mano es el instrumento que utiliza el cerebro. Entonces, el cerebro no es una máquina, el cerebro pues no, el gesto humano no se repite exactamente igual.
Eso de tener en cuenta. El gesto humano es muy fluctuante. Pero cuando uno analiza la firma, hay que analizar esas fluctuaciones, esas variantes, esos automatismos, porque también cuando firmamos, cuando escribimos, tenemos nuestros propios automatismos, nuestros idiotismos, y también las constantes, es decir, que cosas que no cambiamos en realidad. Pero, además de esto, la firma también es la combinación, la interrelación de 10 elementos que da fruto a la firma. Es decir, que la firma, pues el cerebro utiliza pues la forma. Tenemos que analizar, el perito tiene que ver la forma de una firma o la escritura, la forma, la cohesión, la rapidez, el tamaño, la inclinación, la dirección, si es una dirección ascendente o descendente, el orden, la presión, el ritmo, la proporcionalidad, es decir, todo esos puzzles, ese rompecabezas hace que la firma sea ese fruto. Pero lo importante es que el perito tenga que tener ojo, no basta de salir, de ser el mejor alumno, es decir, o de estar estudiando del mejor instituto de criminística del mundo, si uno no ve, si uno no capta. A ver, es más bien un aprendizaje visual que importa. Mi colega en París, que es ex profesora de la Policía Científica de París, pues con sus alumnos, con la policía, iban al Louvre, al Museo del Louvre, como práctica. ¿Por qué? Porque en un cuadro pues se analiza el ritmo. Cada pintor tiene su ritmo, cada pintor tiene su estilo. Y cada detalle tiene su importancia, su jerarquía. Entonces, lo primero es tener ojo. Ver donde los demás no ven nada. ¿Sí? Porque mirar no es lo mismo que ver. Yo tengo el caso cuando estaba dando clase de pericia, que había alumnos míos que no veían absolutamente nada. Estudiaba de la teoría, pero de práctica no veían realmente nada. Entonces no podían ser buenos peritos. Incluso entre hombres, varones y mujeres también. Las mujeres ven muchísimos detalles. Ven más detalles que los hombres. Pero el problema con la mujer es que no sabe jerarquizar. Es decir, no sabe dar prioridad a tal detalle que es más importante que otro. Mientras que el hombre ve menos detalles, pero sabe la colocación que deben tener esos sabe detalles. Jerarquizar, porque hay una jerarquía en los detalles. Hay un detalle que puede ser mucho más importante que otro. Los detalles que están, por ejemplo, en relación con la presión, porque la presión de uno no la puede cambiar uno tiene la presión es la energía que tiene uno. Entonces, cuando uno tiene un bolígrafo, pues aprieta según su propia energía. Y esta presión, un falsario no la puede imitar. Un falsario no puede imitar la energía de otro. ¿Entiendes? Es decir, que si uno tiene una presión débil, y el falsario tiene una presión bastante fuerte, al apoyar, entonces al escribir, pues va a utilizar el bolígrafo, va a salir más tinta en la estampación de la firma, lo que quiero imitar, por ejemplo, que en la firma de la persona que quiere imitar. ¿Se puede determinar si una persona está obligada a firmar cuando firma? Sí. Pues, a través de una presión, de algo que lo amenaza, sí, que si no firma, ¿se puede dictaminar? Esto sobre todo en el caso de los testamentos, porque yo tengo el caso de esos testamentos, eso se llama falsificación con mano guiada o con mano obligada. Y puede ser también bajo amenaza, pero bajo amenaza es un poco más difícil de determinar porque ahí es cuestión de que si una persona sea nerviosa o se puede dictaminar evidentemente, y el juez ya
o se puede identificar que hay unos rasgos que no son los rasgos normales de la persona, y que podría haber firmado bajo cierto tipo de detención, sin decir que evidentemente pues aquí hubo amenaza, ¿no? Uno de los primeros casos que tuve en mi carrera fue un caso incluso bastante complejo. Eso fue un testamento escrito. En esa época pues se utilizaban los sobres avión. ¿Recuerda usted los sobres avión que se utilizaba para mandar por avión, ¿vale? Y el supuesto testamentario pues había escrito su testamento en ese papel. Pero lo más extraordinario, que el juez estimó este tipo de documento. Entonces, en este caso, pues intervinieron la policía científica y dos peritos, uno de ellos era su servidor. Y yo me di cuenta que en realidad, pues haciendo cotejo entre la escritura, la escritura del testamento y la escritura indubitada significa la escritura auténtica, pues había bastante temblores, pero sobre todo, después de prácticamente cada palabra, había puesto una raya, ¿vale? Cada vez una raya, y luego había escrito la palabra firma en el centro del papel, y había firmado más la fecha. Claro, lo más raro era esas rayas. Entonces me puse en contacto con mi mentor, mi maestro en la época, y él me dijo que era una escritura fonética, es decir, que alguien le había dictado el testamento. ¿Por qué? Porque aparecía la palabra firma. No es normal de escribir firma cuando tú estás escribiendo algo y escribes firma. Y entonces esto lo delató que era un documento escrito supuestamente bajo amenaza. ¿No? Se nos ha acabado el programa, estamos escuchando a Maurice y bueno, aquí estamos, incluso porque esto suena como a novela, ¿no? Es decir, casos que se encuentran, porque además todo eso tiene una historia, cada caso de pericia caligráfica tiene una historia, y bueno, pues ahora estábamos escuchando a Maurice y estábamos embelesados escuchando esta última historia de sus principios de su carrera como profesional. Se nos ha acabado el tiempo, habrá más ocasiones, sobre todo tendremos que traerlo por aquí para hablar de China, esa cuarta parte, bueno, pues que él sigue investigando acerca de este país, aparte de ser un enamorado de este país, investiga su cultura, su historia, y bueno, pues también como tiene esa facilidad para viajar a este país, pues bueno, lo aprovecha y nosotros pues bueno, pues a sacar jugo de esas visitas que hace también a ese impresionante país. Maurice Delat, gracias por estar aquí, desearte lo mejor y habrá más ocasiones de tenerte por aquí. O sea que para nosotros es un placer. Gracias, Maurice. Bien, las palabras del profesor Maurice Delat. Hoy hemos hablado de la pericia caligráfica. Para nosotros ha sido pues bueno, pues un placer y sobre todo a nivel informativo hemos aprendido muchísimo, que es importante. Señores, hasta la semana que viene. Hasta siempre.